El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Estamos transmitiendo en vivo, esto es Anunciación TV y nuestra colaboración con La Nación Mexicana es aportar elementos que convenzan a los diputados y a los senadores de la necesidad de tener una ley de general de aguas que favorezca a todos los mexicanos. No puede ser que el agua se considere como una materia prima, un producto, algo que se comercializa. Es tan absurdo como si de pronto nos comenzaran a vender el derecho a caminar por las calles porque nos da el rayo del sol y dependiendo de la cantidad de rayo del sol que recibamos, entonces nos van a cobrar una cantidad determinada. O sea, no puede ser. ¿Cuántos kilómetros camina usted? Pues tiene que pagar tanto porque los rayos del sol le están dando y eso nos cuesta a nosotros. No es posible, es absurdo que haya quienes pretendan adueñarse del agua, como hay algunos también que ya desquiciados pretenden adueñarse de las estrellas y venderlas. Entonces, bueno, estas cosas no las podemos permitir. Queremos que se considere el derecho humano al agua como algo indiscutible, algo que así es y punto. No se puede despojar del agua a las comunidades originarias que desde hace centenas de años viven junto a los ríos, porque así lo decidieron y porque ahí han trabajado la tierra, porque ahí han cultivado, porque ahí han criado sus animales, ahí han hecho comunidad, ahí han hecho cultura, y de pronto llega el dueño de una empresa, se adueña del agua, la usa para envasar el agua a manera de refresco y nos la vende, arrebatándoles a ellos la posibilidad de seguir cultivando la tierra y criando animales y haciendo comunidad y cultura. Esas cosas no las podemos permitir, pero necesitamos más argumentos y voces que puedan decir, pues con toda la razón y el conocimiento de causa, por qué no puede ser considerada el agua como un producto y por qué no podemos seguir arriesgando la salud del medio ambiente. ¿Cómo estás, Brenda Rodríguez Herrera, representante de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bienvenida. Muchas gracias. Pues sí, estamos igualmente preocupados nosotros como periodistas y ciudadanos mexicanos, ustedes como científicos, investigadores, politólogos, ¿quiénes más pertenecen a tu coalición? Mira, la coalición, yo no soy representante, soy integrante de la Coalición de Organizaciones Mexicanas y bueno, es una coalición. En este caso, en esta entrevista sí, pero nos formamos hace 10 años, es decir, no somos una coalición que salida de la nada, llevamos ya 10 años y nos formamos justamente, seguramente tú recordarás que en el 2006 fue el Foro Mundial del Agua aquí en México y diversas organizaciones de movimientos sociales, feministas, de derechos humanos, es decir, de una diversidad de actores. Nos dimos cuenta que el agua no estaba siendo considerada como un derecho humano al agua, ni dentro de las políticas públicas, ni en el foro. Entonces nos hemos organizado desde hace 10 años y hemos caminado y hemos acompañado muchas luchas. Recordarás que en el 2012 se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y el saneamiento y justamente la COMDA fuimos de las organizaciones que impulsamos muchísimo esa demanda, hicimos campañas, hicimos muchas cosas y tenemos presencia no solo en el Distrito Federal, sino en otros estados como Chiapas, Morelos, Guadalajara, es decir, tenemos un poco de presencia en algunos estados. Entonces son coaliciones es una coalición que agrupa a un montón de organizaciones de la sociedad civil que tienen distintas causas, pero han tomado como causa en común el tema del agua. Mira, el tema del agua como un derecho humano, el agua y el saneamiento, y bueno, por ejemplo, yo a su vez pertenezco a una organización que se llama Mujer y Medio Ambiente, que lo que hacemos es mirar el agua y el saneamiento desde un enfoque de género. ¿No? Hay unas que lo ven más desde el tema de vivienda, más desde movimientos, más desde derechos humanos. Es decir, hay una variedad bastante rica en nuestra coalición. Bueno, a ver, dime, ¿cuáles son los puntos de la ley que ustedes están señalando y diciendo eso cuidado, eso quítenlo, bórrenlo, pongan mejor esto? ¿Cuáles son? Si me pudieras decir enlistados. Enlistar, bueno, primer proceso en el cual fue elaborado. Seguro tú sabes que, bueno, a partir del 2012 se tenía que elaborar una ley de manera formal y seria. Lo que se presentó no fue una ley así, sabemos que tiene una fuerte mano de la Comisión Nacional del Agua. La presentaron 5 diputados donde no siguieron el proceso legislativo, digamos que en términos
de procedimiento, eso es lo primero que a nosotros nos alertó. Es ilícita la forma en la le llamamos ilegal en términos del procedimiento legislativo, ¿no? Porque además, bueno, ya todo el mundo se enteró que votaron de una manera muy veloz, muy al express, y muchos diputados y diputadas ni siquiera tuvieron posibilidad de analizar, ni siquiera de conocer la propuesta de dictamen. Eso por un lado. Por otro lado, algo que nos alerta muchísimo es que equipara, en teoría lo que esa ley tendría que hacer, Tere, era garantizarnos el derecho humano al agua y al saneamiento. Es decir, el saneamiento, porque el 70% de las aguas nacionales están contaminadas. Sí. Entonces, esa ley tendría que tener como objeto general, es decir, todo lo que regulara esa ley, garantizar el derecho humano al agua. Eso no está así, lo que está es administrar, es decir, le dan toda una vuelta contraria. Por un lado, por ejemplo, algo que nos alerta muchísimo, como así el primer punto es que pone igual, en orden de importancia, el uso doméstico, personal y doméstico, que el uso industrial. Entonces, ahí de entrada decimos, eso no puede ser una ley del derecho humano al agua. Es una disparidad. Es una disparidad total, porque no puedes equiparar, porque en términos de derechos humanos, lo prioridad es que tú y yo tengamos agua, y todas las personas que nos están viendo, en principio agua para nuestro uso personal y doméstico. Eso es lo más importante que tendría que estar velando el gobierno mexicano. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de los conceptos, sabemos que el hecho de los conceptos en una ley, bueno, puede estar como que tú dices que bien, pero ahorita que mencionabas tanto lo del derecho al saneamiento, el desarrollo conceptual está mal en el saneamiento, es decir, pareciera que lo reducen muchísimo y casi que está copiado igual que el derecho al agua, y no es igual, es decir, cada uno tendría que ser considerado como dos derechos, pero que son complementarios. A ver, explícanos esto más despacio. ¿Qué dice actualmente la propuesta? La propuesta de ley dice, estamos hablando de la propuesta de ley de parte del gobierno, del gobierno, y la sociedad civil dice, oye, gobierno, ¿qué te pasa, no? Digamos, es un dictamen de ley, ¿no? Sí, es súper importante que se logró congelar, que sabemos que quizá en algún momento lo pueden llamar. Entonces está, como bien dices, congelado. En el tema del derecho humano al agua sí dice, ¿no? que todas las personas tenemos derecho y acceso a calidad en disponibilidad, calidad y condición salud. Y al pero saneamiento. Con 50 litros diarios, decía. Eso lo marcan como un mínimo vital universal, y ahí hay que hacer una diferencia importante. El mínimo vital universal es para que tú y yo no muramos de sed. El derecho humano al agua no quiere decir 50 litros. Incluso la Organización Mundial de la Salud, que es quien lleva todos estos parámetros, ni siquiera se ha puesto, digamos, ha fijado parámetros para decir 100 es lo mínimo, 100 es lo máximo, no ha fijado. Pero lo que se ha dicho es que con menos de 100 litros las personas pueden morir. Nosotras en México tenemos en términos de jurisprudencia, tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año pasado, donde justamente dice que menos de 100 litros es violatorio de derechos humanos. Entonces, es violatorio de derechos humanos. Claro, porque si nosotras pensamos esos 50 litros que están planteando, son 2 cubetas de A20. O sea, sí podemos imaginar y decimos, esto no nos alcanza para un día. Es decir, es insuficiente, aunque sabemos que, bueno, hay una distribución totalmente inequitativa donde hay personas donde disponen de 1000 litros de agua al día, mientras otras que disponen de 20. Y vamos a preguntarle a esas 20 si les es suficiente. Eso es lo que también nos llama mucho la atención, porque aunque la ley sí tiene en el artículo 49 esta definición del derecho humano al agua, cuando tú vas viendo, por ejemplo, el mínimo vital universal es violatorio a ese derecho humano al agua. Entonces no nos pueden venir a decir que es una ley que promueve el derecho humano al agua, porque ya está en una definición, cuando en el articulado encuentras parámetros que no es así, ¿no? Hay otra cosa que nos parece importante, es el tema de las tarifas. Antes de entrar al tema de las tarifas, quizá todo el mundo diga, bueno, yo tengo derecho humano al agua, pero ¿qué es el derecho humano al agua? ¿No? Entonces, en principio es que tengamos la disponibilidad del agua en nuestra casa, es decir, que si nosotras le abrimos a la llave a las 3 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, yo tengo la disponibilidad de tener el agua. Otro componente que es fundamental es el tema de la calidad, es decir, eso que nos enseñaron en la primaria, que incolora, insabor, inolora, así tiene que ser el agua que hemos de tener a la cual tenemos acceso a nuestro hogar, tiene que ser libre de microorganismos que nos produzcan alguna enfermedad. Otra cosa que es fundamental es la accesibilidad física, es decir, que yo tenga la posibilidad de tener la conexión del servicio de agua entubada. Eso es súper importante si lo analizamos. Ese componente en relación a la problemática que ahora tenemos, 12 millones de personas no tienen el servicio de el agua entubada. Entonces ahí ya nos está dando como una alerta fundamental. Otra componente... ¿Y esta iniciativa de ley no lo incluye? No lo incluye. Ahorita lo tomamos ahí. Nada más déjame terminar el tema de la accesibilidad económica. El derecho humano al agua, que está basado en la Observación General número 15 de Naciones Unidas, nos dice que
El agua no debe de ser gratuita, pero sí tarifas justas y equitativas. Y en la propuesta de ley hay un artículo donde dice de la sustentabilidad financiera. Por lo tanto, si tú colocas la sustentabilidad financiera como el eje rector de la política pública, lo que te está alertando es un alza de tarifas. Y eso sabemos que en algunos lugares de nuestro país, como Puebla, el agua se privatiza, las tarifas la administración, ¿no? La administración, del agua. Pero lo que está planteando esta ley es en todo el proceso de gestión, desde la distribución, la dotación, la factura. Entonces, ahí lo que decimos, las tarifas pueden aumentar y eso puede ser que en algunos casos haya familias que no tengan la posibilidad de pagar el servicio o la cuota y se les corta el derecho humano al agua. Y entonces ya es una contradicción con el derecho humano al agua. Claro, porque si tú no tienes para pagar 300 pesos al mes o 3,000 como están llegando las facturas, te la cortan. Y ¿no? si la respuesta del gobierno al modificar esta ley para satisfacer nuestras demandas e inquietudes fuera, vamos a controlar la tarifa. Mira, aquí en la Ciudad de México tenemos un sistema de tarifas bastante interesante. Es la Asamblea la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, quien fija las tarifas con base a un tabulado, de acuerdo a tu condición socioeconómica. Y es bastante interesante porque nos parece que se acerca un poco a este cuestionamiento del derecho humano al agua de accesibilidad económica. Si tú tienes para pagar 300, pues se hacen tarifas diferenciadas, y si tú tienes para pagar 1,000 de acuerdo a tu posibilidad económica, está bastante interesante que esos sectores económicos que tienen más disponibilidad de dinero pueden absorber cierta parte del gasto, es decir, se le llama subsidios cruzados, y a nivel internacional es bastante interesante. Lo que planteabas de si esta ley nos da este dictamen de ley nos da propuestas para solucionar los problemas del agua, no, porque hay un artículo también donde se refiere a los asentamientos humanos, no sé si ya los viste. Ese es el que más me duele, ese porque es el que más te duele. De los indígenas. Pero no es solo de las personas indígenas, es de las personas que viven junto a los ríos, lagunas, en asentamientos irregulares. En términos, digamos, estrictos de quiénes somos las personas, quiénes somos los titulares de derechos, somos las personas. Si tú lees ese artículo así, son los asentamientos humanos. Y ahí estaríamos hablando quizá de algunas constructoras o algunas inmobiliarias que fincan, construyen, y entonces se les reconoce jurídicamente como asentamientos irregulares. Ahí está mal porque ese componente no está dirigido a las personas. Como asentamientos humanos. Como asentamientos humanos, porque los asentamientos humanos no son los garantes de derechos, sino las personas que habitamos en esos asentamientos humanos. Y ahí está excluyendo no solo a los sectores indígenas, sino también a los asentamientos irregulares. Y ahí, en principio, lo que está de fondo, Tere, no es el tema de acercarles los servicios de agua y saneamiento a estas personas que viven en estos sectores, sino que de entrada hay un problema fuerte de vivienda, de derecho a la vivienda. Esas personas que viven en las barrancas, en los ríos, no viven ahí por gusto, ¿no? Sino que viven ahí por una necesidad, porque no hay acceso a la vivienda, digamos, en términos dignos y decentes, ¿no? Muy bien, vamos a un corte y profundizamos en eso. Y también te quiero preguntar por qué es que esta ley está diseñada para satisfacer las demandas de agua de la reforma energética. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Entonces, porque este es otro problema en el que se metieron los legisladores y todo el gobierno de México. Al haber aprobado la ley energética, resulta que ahora hacen una ley de agua con la que quieren satisfacer lo que exige la ley energética por su propia naturaleza y los textos que dicen sus artículos. Mira, ahí lo que nosotros encontramos, hay una parte también en este dictamen de ley donde dice que, bueno, este uso industrial que yo te comentaba, que se puede disponer de agua para cualquier uso industrial. Ahí lo que nosotras detectamos es que esa mención puede ser la llave para el fracking. ¿Qué es el fracking? Es la forma de extraer gas shale, ¿no?, a una gran profundidad donde se extrae el gas lutitas, pero la forma en la que se extrae es con un gran taladro, se mete muchísima agua potable en principio, todavía no se sabe bien si se puede utilizar la otra agua, ¿no?, pero le meten un rico cóctel de 750 químicos, los cuales a la hora de salir son súper contaminantes y no son tan fáciles de tratar. Eso en principio, por supuesto que es ambientalmente espantosérrimo, es horrible, pero lo que también nos está alertando es que en los espacios, digamos en la Franca Veracruz, Tabasco, donde se está programando que ahí se puede extraer el gas shale, puede pasar el desplazamiento de personas que viven en esos territorios. Entonces, en principio estaríamos hablando de desplazamientos de hombres y mujeres, de comunidades enteras, pero también por esta acción que van a hacer de disponer de 29,000 millones de litros cúbicos al día para extraer el gas, esa agua que podría ser utilizada para satisfacer las necesidades primarias de las poblaciones. Entonces le estamos viendo como la llave para entrar al fracking, pero también una manera de la violación al derecho humano al agua. Y entonces la Ley General de Aguas realmente está hecha para eso, para autorizar el fracking, prácticamente, porque todo lo demás no lo compone. Todo no evita los trasvases, no evita las concesiones, no regula las concesiones, de decir, ok, te doy una concesión, pero con estos límites y con estas condiciones para garantizar el derecho humano al agua. No, te doy esta concesión, usa el agua como quieras y si contaminas, pagas una multa. Claro, y ¿qué es eso? Es una cosa totalmente insustentable, es decir, hay un componente también del derecho humano al agua que nos habla de la sustentabilidad. Todo esto que tú estás planteando, en principio ni siquiera garantiza el agua para estas generaciones y mucho menos para las generaciones futuras. Algo que también está planteado en esta ley es el tema de los trasvases. Es decir, ¿qué quiere decir un trasvase? Llevarme agua de una cuenca para satisfacer las necesidades de otros sectores, no necesariamente el personal y doméstico, sino el industrial, me llevo el agua a otra cuenca y entonces, digamos, ambientalmente esto rompe con el ciclo hidrológico del agua. Y lo primero que estamos detectando es que esta ley pues no está respetando el ciclo hidrológico, no está, digamos, teniendo una comunicación acertada con este bien común tan indispensable para la vida, pero tampoco en términos de sustentabilidad ni de su ciclo natural. Entonces, totalmente y bueno, entonces lo que va a ocurrir en la medida que, si esto se aceptara, que no lo vamos a permitir, ¿no? Desplazamiento de comunidades enteras, mayor contaminación de ríos, uso indebido del agua para el fracking que va a destruir no solo México, sino el planeta. Claro. Cada vez que se permita en algún país hacer eso, es una destrucción. Y mira, puede ser fracking y puede ser minería a cielo abierto. Recordemos que gran porcentaje de nuestro territorio lamentablemente está concesionado para minería, pero es una minería totalmente cocida. O sea, de verdad, ustedes busquen en internet las imágenes de, por ejemplo, en estados en Guerrero donde ha habido minería a cielo abierto y el panorama es totalmente desolador, está contaminado los ríos, la tierra, es decir, los medios de vida de esos hombres y mujeres han quedado enteramente destruidos. Entonces, no solo es la alerta por el fracking, que de por sí ya es un ecocidio, sino también por otras actividades tan peligrosas y tan dañinas al medio ambiente como puede ser la minería. Entonces, digamos, estamos como intentando decir, bueno, esto es demasiado espantoso. Algo que nos damos cuenta es también que quien formuló la ley, pues por supuesto no siguió parámetros internacionales en relación al derecho humano y al saneamiento, porque lo que tú te das cuenta es que solo lo integraron y todos estos otros componentes que hemos estado conversando ahora no están para nada retomados para bien, para garantizar. Con las investigaciones que ustedes han hecho, ¿han descubierto quién está detrás de esa propuesta de ley? Yo me imagino a refresqueras, me imagino a mineras, así, proponiendo esta ley para poder usar el agua a su antojo y luego vendérnosla. Mira que Canacope vino y nos dijo algo súper importante, es que está probadísimo que el mexicano consume más agua que refrescos.
Las refresqueras por eso comenzaron a envasar agua. Es una manera de privatización. Ahora quieren tener las concesiones del agua para seguir envasando el agua y vendérnosla envasada. Que eso ya pasa, Tere. Somos el principal país consumidor si de agua embotellada. Va a ser peor. Va a aumentar. Digamos, va a aumentar muchísimo. Bueno, no todo el agua que nos venden está necesariamente mediante un trámite de concesión. Hay también mucha robo de agua. Les van a dar. Mira, lo que nosotros encontramos, uno primero es que fue una ley diseñada desde la Comisión Nacional del Agua. Recordemos que el antiguo director del agua, David Konefeld, antes fue secretario de Obras del Estado de México en el gobierno de Peña Nieto, pero también fue director de la ANEAS, es decir, una parte de la sociedad civil que se había pronunciado pro privatización del agua. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que esa ley sale, por supuesto, de Conagua, con la participación de muchos actores, entre ellos industria, pero luego también que hemos detectado entre ellos industriales. Entre ellos industriales, pero sobre todo la construcción, ¿no? Es decir, el acueducto de Monterrey, el que están planteando hacer, pues era IGA, el de la Casa Blanca. Entonces, ¿y qué me dices del acueducto Independencia que se ha construido para quitarle el agua a los yaquis? Claro, eso, bueno, esto estaba desde antes de esta ley. Industriales también están. Claro, pero ahí además no solo están violando el tema del derecho humano al agua, el tema de la consulta, el tema de la determinación de los pueblos. No es el pueblo yaqui, es la nación yaqui, donde ellos tienen la posibilidad de decidir todo lo que deseen sobre sus bienes y su territorio. Es decir, cuando se viola un derecho, está violado toda una serie de derechos, y lo mismo pasa con el tema de la violación del derecho humano al agua. Recordemos que, bueno, en términos de derechos humanos, pues no hay ninguno más importante, pero lamentamos decir que el agua es base para otros derechos. Por lo tanto, si tú no tienes agua en las condiciones, en las características que ya hemos dicho hace unos minutos, pues tu derecho a la salud, tu derecho al trabajo, tu derecho al medio ambiente sano, a la educación. Es decir, hay toda una violación de otros derechos a partir de la violación de uno. Entonces, lo que nosotros encontramos, por supuesto, es que si se viola este derecho, como está planteado, no será el único que suceda esto. Así es. Y entonces, sí hay detrás de estos personal, amigos de Konefeld, industriales. Sí, digamos, nos falta hacer como ese análisis quizá más fino de decir tal empresa, pero bueno, en este país donde la suspicacia te gane, que ninguna ley está hecha para lo que debe, digamos, no es fácil quizá llegar a estas conclusiones de decir. Y tú la miras, o sea, el tema de que plantea de brindar agua en el servicio, en la conducción, en la facturación, el tratamiento, tú claramente puedes decir, en algún momento, bueno, puede entrar una empresa a la facturación, a la privatización, en la gestión, es decir, se abre un abanico para que las empresas, los grandes industriales o algunos empresarios entren a esta parte de la privatización del agua. Algo que también es preocupante en este dictamen de ley es, también en el artículo 49 habla de las mujeres, ni siquiera le llama el enfoque de género, aunque el gobierno mexicano está obligado a tratar estos temas por N cantidad de convenios internacionales. Pero al igual, y lo saco a colación porque el tema género nos podría abrir una puerta para la ciudadanización del modelo de gestión. Está muy planteado, y lo tomaron de la observación general número 15, donde las mujeres se nos debe de incluir en la toma de decisiones hídricas. Entonces tú lo ves y dices, qué maravilla, ¿no? Está perfecto, ya está enunciado. Pero cuando tú haces el análisis de género, pues no vuelven a aparecer, pero ni hombres ni mujeres. Es decir, es una ley que no contempla mecanismos efectivos de participación como sucede ahora. Entonces, participación ciudadana y social, ¿no? Claro. Y ahí, digamos, cuando tú estás queriendo arribar a un nuevo de gestión mucho más equitativo, justo y democrático, tú no puedes transitar a una gestión del agua si no tiene un fuerte componente de participación ciudadana. Algo que sí tiene, dice participación social, pero eso es algo que nos alerta también mucho, porque la participación social también puede ser considerada como aquellos entes privados, ¿no?, dentro de una sociedad que podrían participar en la gestión del agua. Entonces, para nosotros sí es súper importante que diga participación ciudadana. Claro, para que los líderes sociales locales, los individuos, los hombres y mujeres que tienen conocimiento de causa y que tienen el arrojo de vender su río, su presa, su laguna en favor de su comunidad, lo hagan y tengan derecho a participar. Porque si solamente organizaciones sociales, ya veremos a las empresas ahí metidas, a las cámaras industriales. Claro, ¿no? Y además recordemos también, porque es tan importante incorporar que tampoco lo tiene un componente multicultural.
O sea, nosotros tenemos una riqueza impresionante de comunidades indígenas donde recordemos que ahí están los grandes bastiones de conservación de nuestros recursos naturales. Que no quiere decir que no hacen acciones insustentables. Claro que sí, es decir, tampoco hay que colocarlos como, ay, todo lo hacen perfecto. No, pero sí hay que reconocer toda esta capacidad organizativa y el tejido social que ellos tienen para conservar en la mejor medida los recursos naturales, y que no contemplarlo en una visión quizá mucho más integral del agua, pues nos volvemos a quedar cortos, y justamente es donde estaríamos hablando de que esas personas, como sucede con las compañeras más aguas, ¿no? O sea, nos tenemos toda su agua y ellas se quedan sin agua, es decir, eso que ya sucede en la realidad se puede volver una alerta. Y algo que también nos preocupa muchísimo, ahora tenemos más de 200 conflictos en México por el agua, de distintas facetas de privatización, de contaminación, de trasvases, es decir, de minería. Esto se puede ir a la alza, y con esto también nos llevaría a todo el tema de la criminalización de la protesta social. Por supuesto. Acuérdate que hay un artículo donde menciona que ahora la CONAGUA es el único ente que va a elaborar estudios técnicos. Eso nos quita. Sí, está prohibidísimo que haya elaboración, ¿no?, de estudios técnicos de parte de científicos que de la sociedad civil, denunciar que hay un río contaminado. Eso está prohibido. Pero además está prohibido, pero se considera delito. Se considera delito, te pueden multar, y CONAGUA puede llamar a la fuerza pública. Entonces, en términos de un panorama donde la represión está presente todo el tiempo, decimos, híjole, entonces... Sí, es una ley represiva, agua, también. ¿No? Un dictamen de ley represivo. Ahora dime, ¿de inversión extranjera? ¿Qué dice? ¿Autorización para la inversión extranjera? No dice inversión extranjera, nunca lo va a decir así, es una ley... Tampoco son tan tontos, disimula bastante bien, tampoco dice privatización, pero dice iniciativa privada. Y bueno, sabemos que Corenfel tenía muchos negocios con inversión israelita, entonces, digamos, dado como está ahorita detenido el dictamen, decimos, es un momento que nos permite hacer como ese análisis de quiénes podrían, si es que esa ley pasara, que no lo vamos a permitir, ya lo hemos dicho, pero ante quién tendríamos que estar cuidándonos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues te agradezco enormemente todo lo que has venido a decir, de veras que te la sabes de todas. Es que llevamos 10 años en el tema. Qué bueno, porque tu experiencia y poderte poner aquí en el foro para que todo el mundo te conozca, y otros periodistas que están también persiguiendo el tema y denunciando, te inviten para que esto se siga escuchando. La mejor inversión en México es mover las ideas y sembrarlas para que todos aprendamos a pensar y a decidir en favor de la libertad de los mexicanos. Muchísimas gracias a ti, Tere. Gracias. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.